1994, Yokohama, Japón. Un investigador llamado Masaru Emoto hace algo que ningún científico había hecho antes con el agua. La expone a palabras, a pensamientos, a música, y luego la congela. Lo que encuentra bajo el microscopio lo deja sin palabras. El agua expuesta a palabras de amor y gratitud. Forma cristales perfectamente simétricos, geométricamente hermosos. El agua expuesta a pensamientos de miedo y odio. Forma estructuras caóticas, asimétricas, fragmentadas. ¿Magia? ¿Pseudociencia? Quizás. Pero hay un dato que nadie menciona cuando se descarta este experimento. El cuerpo humano está compuesto por un 60% de agua. Y si los pensamientos cambian la estructura del agua, ¿qué están haciendo tus pensamientos a ti? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Antes del final de este video, voy a revelarte una práctica que los maestros Zen preservaron durante más de 1000 años sin escribirla nunca. Solo se transmitía de maestro a discípulo, en silencio. La ciencia moderna acaba de encontrar el mecanismo neurológico que explica por qué funciona. Te la muestro al final, porque necesitas entender todo lo que viene antes para que tenga su verdadero impacto. En este video vamos a explorar la vibración, no como concepto espiritual abstracto, como tecnología interna concreta. Vamos a ver sus 4 pilares fundamentales, los 3 obstáculos que nadie menciona, y 3 prácticas que no vas a encontrar en ningún libro de autoayuda. Pero primero necesito decirte algo que puede incomodarte. El problema que la mayoría de las personas tiene con la vibración no es que no saben cómo elevarla. El problema es que están intentando elevarla de la manera equivocada. Meditación, afirmaciones, pensamiento positivo, gratitud forzada. Suben la vibración como un globo inflado con helio. Pero cuando dejan de inflar, el globo baja solo. La vibración sostenida no funciona así. No se consigue añadiendo más. Se consigue eliminando lo que la baja. Esa distinción parece pequeña. No lo es. Lo cambia absolutamente todo. Y ese es el mapa que vamos a trazar juntos en los próximos minutos. Para entender por qué el experimento del agua de Emoto importa, necesitamos viajar a 3 lugares muy distintos. Primer lugar, Alejandría, Egipto, siglo III a.C. Un escriba trabaja a la luz de una sola antorcha, en la biblioteca más grande del mundo antiguo. Está copiando un texto que no puede leer en voz alta. Un texto que, según sus custodios, contiene una descripción del universo, que solo pueden comprender quienes llevan años preparándose. La primera línea del texto dice: nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Los hermetistas no hablaban metafóricamente, estaban describiendo la estructura de la realidad. Segundo lugar, norte de la India, siglo V a.C. Un maestro llamado Patanjali codifica en sus Yoga Sutras: vibración sagrada. La conciencia divina, dice Patanjali, no es estática. Es una danza eterna de energía que pulsa a través de todas las formas de vida. El universo no es una estructura muerta, es una sinfonía viviente, y cada ser humano es una nota con su propia frecuencia. Tercer lugar, Siberia, hace 4000 años. Un chamán baila alrededor del fuego durante horas, no por ritual vacío, por una razón específica que su tribu comprende bien. Alguien en la aldea está enfermo, y según la comprensión chamánica, enfermarse significa perder la melodía propia. Sanar significa volver a vibrar en armonía. 3 culturas, 3 continentes, 3 milenios de distancia. La misma descripción del funcionamiento de la realidad. ¿Y la física cuántica? En el siglo XX, cuando los físicos empezaron a estudiar la materia, a nivel subatómico, encontraron algo que ninguno esperaba. No hay nada sólido ahí abajo, solo partículas en movimiento, solo vibración. Los chamanes y los hermetistas no tenían acelerador de partículas, tenían algo diferente, miles de años de observación directa de la conciencia, y llegaron a las mismas conclusiones. Pilar 1: pensamiento y percepción. No es lo que piensas, es cómo interpretas lo que ocurre. Viktor Frankl sobrevivió 4 campos de concentración nazis, perdió a su esposa, a su madre, a su hermano, todo lo que tenía, destruido, y en ese infierno, descubrió algo que cambió su comprensión del ser humano. Observó que algunos prisioneros en las mismas condiciones objetivas, mismo frío, misma hambre, mismo terror, mantenían una especie de dignidad interior. Otros se derrumbaban completamente. La diferencia no era la situación, era la interpretación. Frank lo llamó el último de los derechos humanos, la libertad de elegir cómo uno se relaciona con lo que le ocurre. No podemos controlar lo que sucede, podemos entrenar cómo lo interpretamos. Y esa interpretación, dice la neurociencia, es lo que define la frecuencia con la que operamos. El neurocientífico Andrew Huberman, de Stanford, documentó en 2022 que el mismo evento estresante activa respuestas cerebrales completamente distintas dependiendo del marco interpretativo del observador. La narrativa que construimos sobre lo que ocurre es, literalmente, la que modula la respuesta del sistema nervioso, y por tanto la energía disponible. Aplícalo. Toma el mayor estresante de tu vida actual. Escribe 2 columnas,
lo que ocurrió y lo que creo que significa. La distancia entre esas dos columnas es donde vive tu vibración. Pilar 2. Emoción sostenida. No la emoción que sientes, la emoción en la que vives. En 1991, un equipo de investigadores del Institute of HeartMath colocó electrodos en el corazón de varios sujetos y midió algo que nunca antes se había medido directamente, el campo electromagnético del corazón humano. Lo que encontraron sorprendió incluso a los propios investigadores. El corazón genera un campo electromagnético que se extiende hasta 1,5 metros fuera del cuerpo, no en metáfora, medible, cuantificable, documentable. Y ese campo cambia radicalmente según el estado emocional. Una persona en estado de gratitud sostenida genera un campo de coherencia cardíaca específico, medible como una onda ordenada, regular, armónica. Una persona en estado crónico de miedo o resentimiento genera un campo caótico, irregular, disperso. ¿Qué significa esto para la vibración? Que la emoción que habitas de forma sostenida, no la que sientes un momento, sino en la que vives como estado de base, no es solo un estado interior, es un campo de energía que se irradia al entorno. El problema no es sentir miedo, el problema es vivir en el miedo como estado permanente. Los estudios del Institute of HeartMath 1995-2023 documentaron que 5 minutos de coherencia cardíaca, un estado de gratitud o amor genuino, produce cambios medibles en la variabilidad de la frecuencia cardíaca que persisten durante horas, modulando la respuesta del sistema nervioso autónomo. Aplícalo. Durante los próximos 3 días, antes de dormir, identifica la emoción dominante en la que viviste ese día. No juzgues, solo observa. El patrón que emerja es tu frecuencia de base actual. Pilar 3. La presencia en el cuerpo. El momento presente no es una idea, es un estado físico. Hay un experimento que el psicólogo Jon Kabat-Zinn realizó con pacientes crónicos de dolor en los años 80, que cambió la comprensión de la relación entre mente y cuerpo. Kabat-Zinn les enseñó a hacer algo contraintuitivo. En lugar de intentar escapar del dolor o ignorarlo, les enseñó a observarlo directamente, a inhabitar el cuerpo completamente, sin resistencia. Los resultados fueron inesperados. No desapareció el dolor físico, pero el sufrimiento, la experiencia subjetiva del dolor, disminuyó significativamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte del sufrimiento no viene del evento presente, viene de la mente que proyecta el evento hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo más lo voy a soportar? O lo conecta con el pasado. Siempre ha sido así. Cuando estás completamente en el presente, no como concepto sino como experiencia corporal directa, la mente no puede generar esas narrativas. Y sin esas narrativas, la frecuencia se ordena. Un estudio de la Universidad de Harvard, Killingsworth and Gilbert, 2010, midió la atención de 2.250 personas durante sus actividades cotidianas y encontró que pasaban el 47% del tiempo pensando en algo diferente a lo que estaban haciendo. Y ese estado de mente errante correlacionaba con los niveles más bajos de bienestar reportado, independientemente de qué actividad estuvieran realizando. Aplícalo. Elige una actividad cotidiana que haces en automático, ducharte, preparar el desayuno, caminar. Hazla mañana con atención plena, sin teléfono, sin planificar, solo esa actividad. Observa qué cambia en tu campo de energía durante el día. Pilar 4. La coherencia interna. Lo que piensas, sientes, dices y haces debe vibrar en la misma frecuencia. Hay una razón por la que las personas que lo intentan todos siguen sin resultados. No es falta de técnica, no es falta de información, es incoherencia interna. Piensa en un diapasón. Cuando lo golpeas, emite una frecuencia pura, clara, definida, sin interferencias. Ahora imagina golpear 2 diapasones a la vez, que vibran en frecuencias incompatibles. El sonido resultante es ruido, no música, ruido. La incoherencia funciona igual. Puedes decir confío en el universo, pero actuar desde el miedo de que nada te alcanza. Puedes declarar soy abundante, pero tomar decisiones desde la escasez. Puedes afirmar estoy en paz, pero mantener resentimientos vivos en el cuerpo. El universo no responde a lo que dices, responde a lo que emites. Y lo que emites es la resultante de todo lo que está haciendo. La coherencia no significa perfección, significa honestidad vibracional. Ser lo que dices que eres. Aunque sea incómodo reconocer la distancia entre lo que declares y lo que vives, ¿hay alguna distancia entre lo que dices sobre ti mismo y lo que realmente crees en lo más profundo? No para juzgarte, para medirla. Esa distancia es exactamente la energía que gasta tu sistema en mantenerse incoherente. Y ahora voy a decirte algo que puede incomodarte, porque en todo lo que hemos explorado sobre la vibración, hay una trampa que la mayoría de personas comprometidas con su crecimiento espiritual caen, la trampa del ego espiritual. ¿La reconoces? Es la persona que medita todos los días, y sin embargo juzga a quien no medita.
Es quien habla constantemente de vibraciones altas, pero siente superioridad frente a quienes no están en esa frecuencia. Es quien ha leído todos los libros de espiritualidad y los usa como credenciales, como prueba de evolución, como separación, no como conexión. El ego no desaparece cuando empiezas a trabajar espiritualmente, simplemente cambia de forma, se viste con ropa espiritual, y en esa forma disfrazada es más difícil de detectar, porque ahora el ego ya no dice soy mejor que tú porque tengo más dinero. El ego dice soy mejor que tú porque vibro más alto. ¿Ves el mecanismo? La vibración real, la que no depende de circunstancias, no se acompaña de superioridad, se acompaña de humildad, de silencio, de la capacidad de estar con lo que es, sin necesitar que sea de otra manera. El alma no compite, solo vibra, y cuanto más genuinamente elevado es tu estado, menos necesitas demostrarlo. El psicólogo Thomas Chamorro Premusic, del University College London, documentó en 2014 que la grandiosidad espiritual, la creencia de ser especialmente evolucionado o iluminado, correlaciona con los mismos patrones narcisistas que la grandiosidad materialista. El ego cambia de disfraz, no de mecanismo. Y hay algo más, la recaída energética. Cuando empiezas a vibrar más alto, ocurre algo que nadie avisa. El sistema se resiste, no los demás, tú mismo. Las viejas frecuencias son familiares, aunque sean incómodas, son conocidas, y lo conocido tiene una gravedad que lo nuevo no tiene. El primer obstáculo no eres tú siendo arrastrado hacia abajo por el mundo. El primer obstáculo eres tú, eligiendo inconscientemente volver a la frecuencia que conoces, aunque ya no te quede bien. Reconocer esto no es fracasar. Es exactamente lo que los maestros espirituales describen como el trabajo real, la vigilancia amorosa de los propios patrones, no desde el juicio, desde la observación honesta. ¿Reconoces alguna forma de ego espiritual en ti? Recuerda, no es una pregunta para avergonzarse, es una pregunta para ubicarse. El que puede responderla honestamente ya está un paso más allá de ella. Práctica 1. La coherencia de corazón. No es meditación genérica, es un protocolo específico basado en décadas de investigación. El mecanismo es este. El corazón tiene su propio sistema nervioso, 40.000 neuronas que procesan información independientemente del cerebro, y el corazón envía más señales al cerebro de las que recibe, no al revés. Cuando el corazón entra en coherencia, una onda de frecuencia cardíaca ordenada y armónica, esa señal asciende al cerebro y modula su funcionamiento. Literalmente cambia cómo el cerebro procesa la información. El protocolo: cierra los ojos, lleva la atención al centro del pecho, respira lentamente, 5 segundos inspirando, 5 expirando, a través del corazón, como si el pecho fuera el que respira. Mientras respiras, evoca un sentimiento genuino de gratitud o amor. No pienses en gratitud, siéntela en el pecho. 5 minutos, una vez al día. Los estudios del HeartMath Institute documentaron que esta práctica, realizada consistentemente durante 8 semanas, produce cambios medibles en variabilidad cardíaca, cortisol, claridad mental y resistencia al estrés. El mecanismo no es metáfora, es fisiología. Práctica 2. El vacío fértil. Esta es la práctica que los maestros Zen preservaron sin escribirla, no porque quisieran guardar un secreto, sino porque sabían que escrita perdía su esencia. Solo se transmitía en persona, en silencio, con la mirada. El maestro Wangbo, en el siglo IX, la describió en sus enseñanzas así: no hay camino hacia la iluminación, el camino es la ausencia de todo camino. En la práctica moderna, el vacío fértil funciona así: durante 5 minutos al día, siéntate sin agenda, sin meditación con objetivo, sin mantra, sin visualización, sin intentar elevar la vibración, solo, siéntate, y deja que lo que emerge, emerge, sin controlarlo. La razón por la que esto funciona es contraintuitiva. La mente que constantemente intenta subir su vibración, está en modo de esfuerzo, y el esfuerzo crónico genera tensión, y la tensión baja la vibración. La vibración más alta no se consigue esforzándose más, se permite cuando el sistema se relaja lo suficiente para ser. La neurociencia lo llama modo de red neuronal por defecto. Los maestros Zen lo llamaron vacío fértil, el estado en el que, paradójicamente, emerge la mayor claridad. Investigadores del MIT 2023 documentaron que los periodos de no hacer consciente, distintos del descanso pasivo, activan redes neuronales de integración de conocimiento que no se activan durante el pensamiento dirigido. Los insights más significativos emergen, estadísticamente, en estos estados de relajación alerta. Práctica 3. La honestidad vibracional. En la tradición de la Advaita Vedanta, uno de los yamas, los principios éticos del yoga, se llama Satya. Normalmente se traduce como no mentir, pero los maestros más avanzados de esta tradición lo entendían de otra forma. Satya no es solo no decir falsedades, es alinear completamente lo que piensas, sientes, dices y haces. Es la honestidad no como virtud moral, sino como tecnología de coherencia energética. La práctica concreta es simple. Una vez al día,
Hazte esta pregunta. ¿Hay alguna incoherencia entre lo que estoy declarando sobre mí mismo y lo que realmente estoy siendo? No para juzgarte, para verla, porque la incoherencia, decir que confías y actuar desde el miedo, decir que valoras tu tiempo y dárselo a lo que no importa, decir que te amas y tratarte con exigencia brutal. Esa incoherencia es energía que el sistema gasta en mantener la contradicción viva, y cuando la contradicción desaparece, aunque sea en un área pequeña, esa energía queda libre, y eso es vibración real, no la vibración del que declara, la vibración del que es. Aplícalo. Elige una sola área de tu vida donde sientes que hay incoherencia entre lo que dices y lo que haces. No trates de resolverla todavía, solo nómbrala con honestidad. El acto de nombrarla sin juicio ya cambia la frecuencia. ¿Recuerdas el experimento del principio? El agua que forma cristales diferentes según los pensamientos a los que se expone. Hay un detalle que no mencioné al inicio, lo guardé para aquí. El experimento de Emoto fue criticado por la comunidad científica, y con razón, no cumplía los estándares del método científico convencional. Pero hay algo que ningún crítico pudo refutar. Cuando el equipo de Emoto repitió el experimento, los resultados más consistentes, los cristales más hermosos, no los producía el amor que se expresaba al agua, los producía la gratitud. Específicamente, el estado interno del investigador mientras observaba, no lo que le decían al agua, el estado desde el que observaban. ¿Ves lo que esto sugiere? La vibración más alta no es la que emites hacia afuera, es la que habitas por dentro mientras participas en el mundo. Y eso nos trae a la práctica zen que prometí al principio, la que los maestros guardaron sin escribirla durante 1000 años. No es una técnica complicada, es la más simple que existe. Cada mañana, antes de hacer nada, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en el día que viene, siéntate un momento, solo un momento, y hazte esta pregunta. ¿Qué frecuencia elijo habitar hoy? No qué harás, no qué conseguirás, ¿qué frecuencia habitarás? Los maestros zen sabían que esta pregunta, formulada con honestidad, ponía en marcha algo que ninguna técnica podía replicar, la conciencia tomando el control de la experiencia, antes de que la experiencia tome el control de la conciencia. Eso es vibración sostenida, no como resultado de lo que te ocurre, como elección de lo que eres, cada mañana, antes de que nada ocurra. La paz no es la ausencia del conflicto, es la presencia de algo más alto que el conflicto desde donde puedes elegir cómo relacionarte con él. Y ahora necesito preguntarte algo, no lo más interesante, lo más honesto, de todo lo que exploramos hoy, los 4 pilares de la vibración. El ego espiritual como obstáculo invisible, las 3 prácticas poco conocidas. ¿Cuál resuena más con lo que estás viviendo en este momento? No el que suena más sofisticado, el más real. Escríbelo en los comentarios. Una sola frase es suficiente, porque esta conversación no termina cuando el video termina. Termina cuando decides que algo de lo que aprendiste hoy se convierte en algo que haces mañana. Y si quieres seguir en este camino, el siguiente video de esta serie te va a mostrar por qué. La vibración más alta no se consigue elevándola, se consigue dejando de bajarla. Y esa diferencia lo cambia todo. Suscríbete, cada día un principio profundo para quien quiere entender la vida desde adentro. Comparte con alguien que sigue buscando la vibración correcta sin saber que ya la tiene, solo necesita dejar de bloquearla. A veces el momento justo cambia todo. Este es Código Mental Oculto, un espacio para los que saben que hay más detrás de lo que se ve y que vale la pena ir a buscarlo. Hasta el próximo código.